Después de tan solo unas pocas décadas, la Casa de Orates de la calle Los Olivos se hizo insuficiente debido al creciente número de alienados mentales, señalaba el doctor Silleruelo en 1896. Cito: «Se hace necesario construir un nuevo manicomio, que estando a la altura en que las investigaciones modernas han colocado este género de establecimientos, proporcione eficazmente no solo asilo para estadía y sitio de reclusión o aislamiento de los enajenados, sino una residencia hospitalaria y provechosa para su curación». Cierro cita. Fue así como, en una chacra localizada en la intersección de las comunas de Providencia y Ñuñoa, se inició a fines de 1894 la construcción de un moderno manicomio para asilar a más de 600 enfermos de ambos sexos, el cual contaría con varios pabellones aislados de 2 o 3 pisos. Este sitio estaba en medio de frondosos jardines con diversos talleres, como carpintería, zapatería, sastrería, colchonería, entre otros oficios. Además contaba con un anfiteatro, salones de estar y otras múltiples dependencias, rodeadas todas ellas de paisajes hermosos y una vista inmemorable a la cordillera de los Andes. El arquitecto chileno Carlos Barrolet Barget estuvo a cargo de confeccionar los planos para el nuevo edificio. El doctor Silleruelo, a raíz de la nueva construcción, predice con gran entusiasmo que, cito: «La inauguración del Manicomio Nacional hará época en los anales del progreso, un timbre de orgullo para todos los chilenos, por cuanto será la prueba más palpable de que no hemos permanecido indiferentes al movimiento reaccionario nacido a favor de los infieles alienados». Cierro cita. El presidente de la República, don Jorge Montt Álvarez, asistió a la ceremonia en que se puso la primera piedra del nuevo y ansiado edificio. Muy pronto, sin embargo, el anhelo del doctor fue rápidamente destruido por un hecho totalmente inesperado. El 14 de marzo de 1898, el administrador informó a la Junta del nuevo establecimiento lo siguiente, abro cita: «El Estado Mayor General ha ocupado los edificios recién concluidos del Manicomio Nacional para cuartelar la Guardia Nacional». Cierro cita. El gobierno oficializó esta situación en 1902, instalándose definitivamente allí desde 1904 el Regimiento Cazadores y otras unidades del ejército. La creación de este establecimiento se inspiró en los nuevos paradigmas decimonónicos sobre la locura y su administración, generosamente abordados por la historiografía internacional, herederos de ideas preexistentes sobre la integración del cuerpo y la mente, y receptores del proceso de reducción de la locura a una condición cerebral. Estos arquetipos subrayaron la importancia de lo corporal y lo psíquico en la terapia mental, y permitieron el desarrollo del llamado tratamiento moral, un modelo curativo que busca sanar la locura a través del aislamiento y la disciplina, y lo que se implementó primero en los asilos de locos europeos del siglo XVIII y principalmente siglo XIX. Estos establecimientos sirvieron de modelo para su desarrollo en América Latina a mediados del siglo XIX, en una coincidencia temporal regional que reflejó la apropiación local del marco ideológico. La Casa de los Olivos, o la Casa de Orates, fue presentada como una necesidad social, acorde a todo país civilizado, un país de expansión urbana, con una política de control del espacio y de la aplicación ejecutiva del poder. Los cambios enfrentados por los enajenados mentales, que dejaban de ser comprendida como un estado mental endemoniado,
para pasar a constituirse como una enfermedad como cualquiera, que debía inspirar interés y compasión. El tratamiento moral, considerado por José Ramón Elguero, primer alienista del asilo, como el único capaz de ofrecer resultados eficaces, se sostenía en que la separación del enfermo, de su familia y de las relaciones y hábitos que incidían en su estado patológico, sostenido sobre el efecto beneficioso de alejar al enfermo de la vida cotidiana, que comenzaba a ser vista como un epicentro patológico y como sitio malsano. Comprendía el acceso a un nuevo espacio terapéutico en el que confluían una variedad de recursos terapéuticos adicionales que complementaban al mismo tiempo la definición de aislamiento. El tratamiento moral sostuvo el desarrollo de la institución gracias a una promesa curativa que ofrecía reducir las desviaciones de la mente por medio de la internalización de las normas del régimen de asilar. Este sistema se presentaba como capaz de modificar voluntades, afectos y sensibilidades desviadas, y se mostraba como parte de un giro epistemológico que caracterizaba a la locura. La locura a los ojos de la sociedad chilena. ¿Por qué la locura? La locura no existe definición alguna. Las definiciones harían que este fenómeno fuera limitado, según señala Erasmo de Róterdam. En este sentido, la locura ha sido y sigue siendo un concepto elusivo. Aun cuando todas las sociedades hayan conocido o hayan vivido la experiencia de la locura, experiencia que por lo demás ha evolucionado en forma paralela a la evolución cultural, social y histórica. Esto nos sugiere inmediatamente dos ideas. Aún en definitiva no haya una concesión racional sobre la naturaleza ni el foco principal sobre la locura. Primeramente, la locura entendida como una enfermedad mental, es decir, un fenómeno asociado a un conjunto de signos y síntomas que tienen una evolución y un procedimiento en específico o un origen específico. Y más modernamente, un trastorno mental, entendido como la perturbación o alteración de una función física y mental. La segunda idea, que es a la que vamos a ir a profundizar, se refiere a la locura como una construcción social, una construcción histórica, es decir, como un concepto netamente cultural y por lo tanto varía de acuerdo a las creencias, valores, temores y el contexto de la sociedad en la cual esté instalado esta locura en particular. Ahora bien, ambas visiones no deberían ser excluyentes entre sí, puesto que los dos responden a una realidad y a un contexto histórico determinado, y también a un desarrollo y a una evolución de las ideas en tanto avanza la investigación sobre este tema. Por lo tanto, la historicidad misma de la locura como un concepto llevaría a la imposibilidad de una definición universal o una definición en concreto, que abarcará la totalidad del sistema sociocultural histórico existente. Frente a esto, se entiende, siguiendo la idea de Foucault, que la locura es una experiencia históricamente constituida o construida, conformada por prácticas institucionales, procesos socioeconómicos y formas de discurso, cuya confluencia surgiría la figura cultural de la enfermedad mental. Construcción sociocultural ligada íntimamente a las concepciones de una sociedad y un tiempo y espacio determinado. Así como a través de la historia, la locura ha sido abordada desde diferentes puntos de vista, desde filósofos, religiosos, sociólogos, místicos, políticos y médicos, en que cada uno de ellos el trato ha recibido el mismo loco ha sido diferente. La mayoría de las veces relacionado con la posesión demoníaca, por ejemplo la Edad Media, o en el Renacimiento, que tenía que ver con la purificación mediante una exclusión, o muerte, o a veces condenado
o enaltecido su locura. O también en los siglos XVIII, XIX o XX, por orden social o por organización del poder de una sociedad, y actualmente a través de centros comunitarios de salud mental. Estos diferentes pasajes de devenir histórico de la cultura han dejado una huella en diversas culturas y en las representaciones sociales que de ellas se han hecho, estigmatizando su figura a tal grado que si no es víctima del abandono y la miseria, lo es del encierro y del olvido, como es la Casa de Orates. El loco adquiere su estatus de marginal dentro de una sociedad que condena y rechaza todo aquello elemento que interfiere a su desarrollo. Para la sociedad chilena del siglo XIX, la locura no era algo desconocido, al contrario, su presencia era habitual en los espacios públicos. El espacio social por excelencia, los locos solían ser vistos vagando por la ciudad, caminando en los campos, detenidos en cárceles, durmiendo en los suelos de las plazas. Por ejemplo, la prensa consignaba así la presencia de los locos y su frecuencia en las calles. Abre comillas. Originalidades, le denominaban. San Bartolo está suelto, dicen los muchachos, como en un mismo día suceden cosas extraordinarias. Los locos andan sueltos, decimos en nuestra voz. Y esto que parece broma es una gran verdad. A las 3 de la tarde de ayer cruzaban las calles principales de Valparaíso un loco conducido por un gendarme y que, a imitación de nuestros buenos patógenos, parecía no cuidarse mucho de las atónicas miradas de la multitud. Iba desnudo, como los primeros patriarcas, y cortejado más que una música en la noche de Reteret. Aún no habíamos acabado de saborear esto, cuando, en el Almendral, tuvimos el placer de encontrarnos con otro loco más, de la misma clase, pero con opuesta manía. Al principio le amaneció el día caluroso, el otro día viajaba por Groenlandia y venía tapado con 3 o 4 mantos de arpillería. ¿Qué hace la policía que no recoge a esos originales? Cierro comillas. Originales. Le llamaban originales debido a su apariencia extraña, a su forma de ser. En cambio, los enajenados pertenecían a las familias acomodadas. Aquí la diferencia. Eran recluidos en casas, en espacios privados o en sus defectos eran enviados a casas de locos de San Andrés en Lima o también en México, como lo comenté en el video anterior. Jamás se le veía en las calles. Aún así, la locura era una condición que atravesaba todos los grupos sociales en todo tiempo y espacio, sin distinción alguna. En cuanto a la actitud de la población chilena con respecto a la locura en el siglo XIX, se puede decir que estaba oscilando en demonios políticos y fisiólogos. En este sentido, el criterio demonológico imperaba en los sectores rurales, campesinos, en donde se mantenían aún las creencias ancestrales y mágicas al momento de representar el determinado fenómeno. En la ciudad, en cambio, dependía del nivel cultural de los habitantes. Los conceptos que implicaban la locura oscilaban entre lo político y lo fisiológico, predominando lo político, obviamente, ya que era el que manejaba y aplicaba la efectividad del poder para un ordenamiento de la sociedad. Es así que tenemos a esta élite chilena. La locura representaba un problema de orden social, asociado a la marginalidad y a la miseria de todos aquellos personajes que escapaban a las normas y valores establecidos, como correctos por el discurso de una sociedad que estaba construyendo su camino, el progreso y la modernidad. Dentro de este grupo de locos se encontraban, o enajenados, se encontraban los delincuentes, vagabundos, alcohólicos, prostitutas y los propios locos, etc., que estaban en contra del orden social. En fin, todos aquellos ante su negatividad a aceptar los parámetros socialmente establecidos por la comunidad se ven imposibilitados de ocupar un lugar funcional dentro del medio social de la sociedad chilena.
de ese entonces. En este sentido, abro cita, la locura es percibida en el horizonte social de la pobreza, de la incapacidad de trabajar, de la imposibilidad de integrarse al grupo, el momento en que comienza a asimilarse a los problemas de la ciudad. Cierro cita. Por lo tanto, la élite dirigente crearía un discurso y dispositivos de control y poder para que estos sujetos, dentro de los cuales la locura conciliaba el interés, una preocupación por parte del Estado, obviamente, de mantener y contener lo que es estereotipadamente correcto dentro de las normas de la sociedad. Se alza como el principal benefactor de la casa de Orates. Toda vez debía velar por el bienestar y la seguridad de la sociedad frente a los helenados en que caían algunos de sus miembros. En cuanto a la imagen del loco, en particular, debemos decir que el concepto en sí parecía encerrar varias e ilimitadas definiciones. El loco es aquel el que es percibido en razón, anormal, rebelde, extraño, el que está fuera de lo normal, o que no se comporta normalmente de acuerdo a los parámetros establecidos, en el caso de la ciudad de Chile, por la élite dirigente, la élite del poder, la élite que domina el gobierno de Chile. Pero podríamos preguntarnos, ¿de qué normalidad estamos hablando? O mejor dicho, ¿qué parámetros tenía Chile de ese entonces para categorizar lo que era correcto y lo que no, o lo que es normal y lo que no? El siglo XIX resulta ser un siglo súper relevante desde el punto de vista de los proyectos sociales, fundamentalmente. Estamos justamente en el siglo en el cual la modernidad y la definición de lo que va a ser moderno para el siglo XX se está discutiendo y se está desarrollando. Y fundamentalmente para el caso de América Latina, las miradas de la sociedad latinoamericana estaban en función de sociedades que ya habían experimentado procesos de modernización. Y esos procesos de modernización están asociados a dos grandes ámbitos: el desarrollismo económico, por un lado, y por otra parte también el tipo de individuo que tenía que ser protagonista de esa modernidad y de ese mundo desarrollado. En función de estas dos ideas, uno podría establecer que el modelo ideal de sujeto que va a ser protagonista de estas sociedades que están en proceso de construcción, tanto en América Latina como en Europa, estaban asociadas a personas que pudiesen desarrollar actividades de trabajo, ¿ya? Adecuarse a nuevas formas de desarrollo. Entonces, toda persona, y todo eso mediado obviamente con la idea de la razón, que había sido fuertemente, desde el punto de vista filosófico e ilustrado, fuertemente desarrollado durante fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Combinando esos dos elementos, entonces, es que empieza justamente a desarrollarse una visión con respecto a lo que es lo normal. Entonces, lo normal, uno podría definirlo en términos generales como una persona funcional, capaz de desarrollar los desafíos razonados que el mundo moderno implicaba, y en ese sentido también aportar fuertemente en el tema del trabajo. Entonces, si uno se fija, por ejemplo, con respecto a los discursos relacionados a los enajenados, sobre todo esos que fueron desarrollados en casos de Chile a partir de la segunda mitad del siglo XIX, nos encontramos que fundamentalmente el enajenado se asocia con una persona que era incapaz eh, de asumir esos compromisos sociales del desarrollo y de la razón. Entonces, frente a esas personas que no podían desarrollar esto, se le denominaba que tenían problemas morales, ¿ya? Porque la moralidad también se toma como un elemento fundamental que apoyaba el desarrollo de estos sujetos modernos. Entonces, toda persona que no fuese capaz de desarrollar esos procesos es porque tenían problemas morales, ¿ya? Entonces, tú de hecho puedes encontrar en algunas cartas, en este caso, en donde incluso los sujetos se hablan de ellos como que han tenido problemas morales. Y en función de eso, entonces, por ejemplo, los tratamientos que se empezaron a desarrollar en el siglo XIX, pensando que todavía no hay ideas de psiquiatría,
sino que son otras tendencias médicas que se van desarrollando, tienen que ver justamente con introducir a estos sujetos en ciertos campos en los cuales vayan aprendiendo esta lógica del hombre moderno o de la mujer moderna. Entonces, ¿cuáles eran como los tratamientos que a las personas enajenadas se les sugería en términos médicos? Primero, alejarlos de la familia, porque se consideraba que era justamente en ese campo de la familia en el cual ellos habían de alguna manera tenido comportamientos que lo alejaban de estos elementos modernos, ¿ya? Entonces, alejarlos, de ahí la idea de sacarlos de su ámbito social más común, cotidiano, y llevarlos a otro espacio. Y por otra parte después, hacia 1862 también, se va desarrollando la idea de encerrar a estos individuos. En tanto, encerrarlos en cuanto poder también a ellos eh, resguardar su propia seguridad y también la seguridad del resto, porque se consideraba que los enajenados, sobre todo los que su locura estaba asociada al alcoholismo, primero era un mal ejemplo y en segundo lugar ellos podían atentar en contra de su propia situación física y también psicológica. Entonces, si tú te fijas, fundamentalmente hacia el año 1862, 1872, en ese ciclo, se empieza a socializar esta idea del encierro, ¿ya? Pero también los médicos no consideran solamente el encierro como el único factor que pudiese controlar esta situación. Y esto es importante porque la mirada médica de la segunda mitad del siglo XIX no busca sanar a estas personas. Y eso es súper importante. No está la idea de sanar, sino está la idea de controlar o disminuir los síntomas del enajenado, ¿ya? Entonces, y eso también tiene que ver porque no había mucho conocimiento con respecto a cuáles efectivamente eran los factores que llevaban a estos individuos a los temas de enajenación. Había una tesis que se desarrolló por allí por 1850, en la cual se consideraba que la locura o la enajenación se producía por el aumento de las pasiones de los individuos. Entonces, la forma de poder controlar esa situación era a través de un proceso educativo, entre comillas. Y ese proceso educativo tenía que ser desarrollado fuera de la familia nuclear o del ámbito donde se desarrolla esta persona y en un encierro, en un espacio controlado, en el cual a la persona se le sometiese o se le educase con respecto a ciertas actividades. Entonces de ahí que los médicos tratantes de la época sugerían, por ejemplo, que los individuos pudiesen hacer actividades de trabajo. Para el caso de los hombres, poder desarrollar trabajos, por ejemplo, en el campo, donde podían de alguna manera distraerse, o desarrollar actividades como la carpintería y otras más, ¿ya? Y sumado a eso también, por ejemplo, médicos como Sassier planteaban que también se tenía que desarrollar actividades de distracción, ¿ok? Entonces sugería él el tema de que las personas pudiesen bailar, ¿ya? La zamacueca era como el baile de la época de moda, entonces también se le sugería que estuviera incorporado dentro de estos encierros controlados. También se le sugería que pudiesen desarrollar juegos, por eso también el juego de cartas se utilizaba bastante, y también la introducción de ciertos instrumentos musicales para que estos enajenados pudiesen también poder desarrollar algunas actividades lúdicas, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el problema de esto? Es que efectivamente en Chile, después de 1852, los espacios de encierro no eran los más adecuados, ¿ya? De hecho, nosotros sabemos que hay una serie de informes, por tanto por ministros del Interior, como también por los mismos médicos, que hablaban efectivamente de las condiciones paupérrimas de la Casa de Orate, ¿ya? Pensemos que hacia 1872 habían 300 personas, ya se ha contabilizado 300 personas dentro de la Casa de Orate en condiciones totalmente paupérrimas. De hecho, Antonio Vara denomina a esta Casa de Orate como un sitio insalubre, poco higiénico, donde deberían estar viviendo los cerdos, de esa forma. Y de allí que también el mismo Sassier también critica fuertemente las condiciones en las cuales estaban encerrados estos individuos. Sumado al hecho, y con esto voy cerrando, que tenemos que pensar que desde 1862 hasta 1875 aproximadamente, había solamente un médico que estaba a cargo de la Casa de Orate. Y que en definitiva el resto de las personas que participaban de esto no eran profesionales médicos, sino más bien eran personas que prestaban servicio, que eran pagados por una sociedad de ayuda, pero que no estaban especializados en temas de la salud mental. Y de hecho, tenemos que pensar que la Universidad de Chile también, recién a finales del siglo XIX, constituyó o formalizó una cátedra relacionada a la salud
nerviosa, que ellos le denominaban, que estaba asociado fundamentalmente al tema de los locos, pero que no estaba totalmente directo a eso. Entonces tampoco en Chile había mucho conocimiento, y esto es también común en el caso de Europa, no había un conocimiento claro con respecto a cuál era el origen de la locura, cuáles eran los métodos de tratamiento y de alguna manera también cómo sanar o ayudar a sanar estas enfermedades mentales. Porque efectivamente ellos consideraban que había que tratar de reducir las manifestaciones de ellos, pero no sanarlos como tal. Como nos comentaba el profesor e historiador Eduardo Muñoz, las condiciones de la institución no eran las más idóneas para el encierro y tratamiento para los propios enajenados, quienes permanentemente pedían auxilio a través de cartas. Por ejemplo, la carta de Aurelio desde la Casa de Orates del 3 de enero de 1919. Estimada Lucha, estamos a 3 de enero. Cada instante que me va alejando aquel año terrible que se ha ido, parece que la pesada nube que atormentó mi mente va deshaciéndose en mil pedazos y aclarando la atmósfera tan oscura que, en el delirio de mi incertidumbre, amenazó el naufragio de la Barranquilla, de mi existencia, cuando a cada momento la sentía caer al abismo del desconocido. Quisiera ser un artista, querida Lucha, para pintarle el cuadro borroscoso donde a cada instante me sentía encontrar y poderlo llevar hacia él, su imaginación. ¿Para qué? Para que comprendiera cuánto molestan las angustias del terrible desdichado cuando, como fui yo, se ve cogido por la electricidad. Qué terrible. No, Lucha. Más bien no quiero que usted y los suyos se den cuenta de cuáles fueron mis sufrimientos. ¿Por qué? Aunque hubieran un corazón como un témpano a hielo, ellos se habrían derretido al calor de mis padecimientos. En los días en que escribí los símbolos de las leyes de la nueva humanidad, solo resistí a mis tormentos morales por ser un exabrupto de la tierra, a quien jamás antes habían atormentado el temor y el cansancio. ¿Cómo? A los que se consagraron al perpetuo sacrificio en busca de la mujer amada, que en este caso, para mí, es la ciencia. Y no puede ser otra la base de la futura religión. ¿Cuánto? Sin la verdad no hay posible bienestar al ser humano y demás animales que pueblan el universo. El universo. Benditos sean mis padres que supieron formar mis primeros días una línea en modo de apreciar las cosas y un sentimiento físico no poco robusto. Si un amigo quisiera que se condoliera de mi soledad, ni la mirada cariñosa de las personas queridas que vinieran a alentarme con perfumado aliento, mi, cual judío errante, de quien arrancan los pajaritos que pueblan la tierra, no sería animada, más que por unas escasas flores que en el jardín de mi querido patio y las nubecillas que de tarde en tarde aparecían infinitos, despertando de mi letargo y de mis meditaciones. Para nadie tengo una palabra de